¿Quién es Norma Piña, la presidente de la Suprema Corte? Desde su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los casos en que se dan resoluciones favorables a grupos de poder se han incrementado, lo mismo para funcionarios acusados de corrupción, que capos del crimen organizado. Hasta la esposa de García Luna resulta beneficiaria de que se le descongelaran sus cuentas, a pesar de que su esposo, el señor García Luna, ha sido hallado culpable de narcotráfico por un jurado en los Estados Unidos. También han prosperado los amparos, que benefician al hijo del Chapo Guzmán. En fin, que las resoluciones de los jueces han resultado controversiales en los últimos meses. Sin embargo, ella, al presentar su candidatura, ofreció construir las bases para la institucionalización de un amplio y permanente combate a la corrupción, sin titubeos. Con 34 años de carrera judicial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y rompió el techo de cristal en el Poder Judicial. Ocupará el cargo durante el periodo 2023 a 2026. Piña Hernández fue maestra normalista, 1974 a 1978, y abogada, 1979 a 1984. Inició profesionalmente en el Poder Judicial en 1988. Su carrera fue ascendente hasta llegar a la Corte en 2012, a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Resultó electa presidenta de la Suprema Corte con el apoyo de 6 de los 11 ministros. Luego de una campaña de descalificaciones emprendida por la derecha en contra de su principal adversaria. A diferencia de su predecesor, un activo participante de Twitter y TikTok, el perfil de Piña es más bien reservado y estudioso, no tiene cuenta de redes sociales y fue estudiante con altas calificaciones y menciones especiales. Sus propuestas. Al presentar su candidatura, la hoy ministra presidenta de la SCJN ofreció construir las bases para la institucionalización de un amplio y permanente combate a la corrupción, sin consignas y sin titubeos. Además, planteó ampliar esa política a la Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEVIF, y no centrarse, como ahora, en el Consejo de la Judicatura Federal, CJF. Este último, propuso, debe ser no un órgano de gobierno de los jueces, sino un órgano constitucional auxiliar y garante proactivo de la función jurisdiccional y de la independencia judicial. También propuso aplicar la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Federación, pero esta no podrá ser posible sin 5 condiciones indispensables: valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género, paridad sobre todo en puestos de alta responsabilidad para romper los techos de cristal, presupuesto suficiente para hacer posible esa perspectiva, pericia en la materia y respaldo administrativo para gestionar las políticas necesarias. Asimismo, la ministra planteó consolidar la cero tolerancia a la violencia sexual, tanto el mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual en el Consejo de la Judicatura Federal. Suena muy bien su propuesta. El combate a la corrupción en el sistema judicial es un tema pendiente, los jueces actúan con total impunidad y no tienen que rendir cuentas a nadie. Respecto a su trabajo, son funcionarios públicos, pero la parte de rendición de cuentas no la cumplen. Hay que recordar los casos en que se ha descubierto cómo los jueces son capaces de colocar a familiares en importantes puestos administrativos. Es prácticamente un emporio familiar. El Poder Judicial es una enorme red de intereses privados, muy alineados a quienes son capaces de financiar esa erudición jurídica el cual tienen los jueces y magistrados, que tan pronto se tocan los intereses de un grupo de poder, inmediatamente responden con un amparo. Los mecanismos legales se activan con singular rapidez y pulcritud. Lamentablemente para la gente de a pie, para el pueblo, ese mecanismo ni es eficaz, ni es pronto, ni pulcro.